Mi esposa y yo discutimos y ella dijo, ¿quieres que llame a mi novio? Claro, llámalo. Quiero saber quién es ese tipo. Aventé mi taza de café sobre la barra. Ella sacó su celular, buscó un contacto y marcó antes de que pudiera ver el nombre. Lo puso en altavoz y lo dejó sobre la isla de la cocina entre nosotros. El teléfono sonó una vez, 2 veces. Y luego una voz que conocía mejor que la mía respondió. Mi vida, ¿estás bien? Era mi hermano, Diego. Diego, ¿te has estado acostando con mi esposa mientras yo estaba en la frontera? Mateo, ¿estás vivo? La voz de Diego se quebró como si hubiera visto un fantasma. ¿Cómo que si estoy vivo? Claro que estoy vivo. Miré el teléfono como si pudiera explicar esta locura. Pero fui a tu funeral. Todos fuimos. Su voz se apagó en la nada. Laura se lanzó hacia el teléfono y colgó. ¿Qué funeral? Mi mente no podía procesar lo que acababa de escuchar. Laura se deslizó hasta el piso llorando. Nunca la había visto así. Ni cuando murió su mamá. Ni cuando me destinaron a la zona de operaciones. Llorando completamente desconsolada. Se abrazó las rodillas y se meció hacia adelante y hacia atrás. Me arrodillé junto a ella, más confundido que enojado ahora. Laura, ¿qué funeral? Necesito que me expliques ahora mismo. Traté de mantener la voz calmada. Ella levantó la vista con ojos tan llenos de dolor. Casi olvidé que había estado con mi hermano. Entre sollozos entrecortados, me contó sobre el mensaje de Facebook. Una cuenta anónima le había mandado mensaje diciendo que me habían matado en acción. Artefacto explosivo en patrullaje. Llamé a tu unidad y dijeron que estabas en una misión clasificada. No podían confirmar ni negar nada. Se limpió la nariz con la manga. Luego tu papá recibió el mismo mensaje. Tu mamá también. Diego. Todos. Mis manos empezaron a temblar. Alguien le había dicho a toda mi familia que estaba muerto, mientras yo estaba vivo en la base haciendo trabajo de inteligencia, seguro detrás de muros mientras ellos planeaban mi funeral y enterraban un ataúd vacío con mi nombre. Necesito ver el mensaje. Ahora, la ayudé a levantarse. Abrió Facebook en su celular. Retrocedió meses hasta una solicitud de mensaje. Cuenta anónima sin foto de perfil. Pero el mensaje tenía detalles. El número de mi unidad, la ruta de patrullaje que usábamos. El tipo de artefacto explosivo común en esa área. Cosas que no eran de conocimiento público. Hicimos el servicio 2 semanas después del mensaje. Con todos los honores militares. La base mandó una bandera doblada. Laura me mostró fotos del funeral que aparentemente me había perdido. Mis padres llorando sobre un ataúd. Diego dando un discurso fúnebre. Laura en vestido negro aceptando condolencias. Mis amigos de la prepa como cargadores del féretro. Un funeral completo para alguien que no estaba muerto, que estaba haciendo trabajo de inteligencia clasificado y no podía contactar a casa durante meses. ¿Cuándo tú y Diego? No pude terminar la pregunta. 2 meses después del funeral. Los dos estábamos de luto. Simplemente pasó. Lágrimas frescas comenzaron. Él estuvo ahí todos los días. Ayudando con los arreglos. Lidiar con tus cosas. Pensábamos que te habías ido. Miré el mensaje anónimo otra vez. Algo familiar en el estilo de escritura. La forma en que estructuraban las frases. Precisión militar tratando de sonar civil. Entonces lo vi. Una frase que había escuchado 100 veces. Sacrificio supremo por la libertad. La frase favorita del general Montes. Dios mío. Me levanté tan rápido que tumbé una silla. El general Montes. El padre de Laura. Mi comandante que había solicitado que extendiera mi despliegue. Que había insistido en que era demasiado valioso para inteligencia para volver a casa en la fecha programada. Que había hecho amenazas veladas sobre consejo de guerra cuando presioné. ¿Qué? ¿Qué pasa? Laura luchó por ponerse de pie. Le mostré la frase. Vi el reconocimiento aparecer en su cara. Su padre tenía formas muy específicas de hablar. Patrones que ambos conocíamos de años de cenas familiares y eventos militares. El mensaje anónimo estaba lleno de ellos una vez que sabías qué buscar. Mi papá le dijo a todos que estabas muerto. Se agarró del mostrador para sostenerse, pero yo ya estaba pensando en grande. El general Montes no solo había querido que me quedara desplegado, había fabricado mi muerte para que sucediera. Traumatizó a mi familia. Destruyó mi matrimonio. Empujó a Laura a los brazos de mi hermano. Todo para mantenerme en la zona de operaciones, llevando a cabo operaciones de inteligencia. Sabía que nunca te abandonarías y pensaba que estabas esperándome. Así que se aseguró de que no lo hicieras. Las piezas encajaron. Mi teléfono empezó a sonar. Diego llamando de vuelta. Luego mis padres, luego números que no reconocía. La noticia se estaba esparciendo de que en realidad no estaba muerto. Que alguien había orquestado una mentira elaborada que destruyó múltiples vidas. Laura me miró y preguntó, ¿qué hacemos ahora? Tomé mis llaves y me dirigí a la puerta. El general Montes tenía algunas explicaciones que dar. Sobre muertes falsas y funerales reales. Sobre jugar a ser Dios con las vidas de las personas por conveniencia militar. Pero primero tenía una llamada más que hacer. A la oficina del inspector general. Porque fingir la muerte de un soldado tenía que ser como una docena de delitos diferentes. Y estaba a punto de asegurarme de que el general Montes respondiera por cada uno. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Lo abrí mientras Laura miraba sobre mi hombro. Bienvenido a casa, mijo. Tenemos que hablar antes de que hagas algo imprudente. Tu país te necesitaba. Miré el mensaje de Montes durante unos 10 segundos antes de tomar una captura de pantalla con mi celular. Mis manos se movieron solas, reenviando la imagen a mi correo personal mientras Laura me veía trabajar. Me preguntó qué deberíamos hacer ahora y le dije que íbamos a documentar todo empezando ahora mismo, sin excepciones. Tomé su celular del mostrador y empecé a tomar fotos del mensaje anónimo de Facebook con mi teléfono, asegurándome de capturar cada palabra del hilo y la marca de tiempo mostrando cuándo fue enviado.
Le dije a Laura que no borrara nada de su teléfono y que cambiara todas sus contraseñas inmediatamente, ya que su padre podría tener acceso a sus cuentas. Ella asintió y empezó a escribir en su laptop mientras yo seguía fotografiando evidencia. El número de la línea directa del inspector general estaba guardado en mis contactos de los briefings obligatorios y marqué mientras Laura escuchaba desde la cocina. La oficial que atendió respondió después de 2 timbres y reporté posible fraude, abuso de autoridad y falsificación de registros militares por parte de un oficial general. Ella tomó los datos básicos y me dio un número de caso empezando con IG 2024 que escribí en una servilleta, luego programó una cita para mañana en la mañana a las 9 horas. Colgué e inmediatamente llamé a la oficina JAG en la base para obtener asesoría legal antes de decir algo que pudiera violar reglas de clasificación. Me programaron para esa tarde a las 14 horas con alguien llamado Roberto Sánchez que manejaba casos de denunciantes. Laura todavía estaba cambiando contraseñas en cada cuenta que se le ocurría mientras yo empezaba a crear una carpeta segura en la nube en mi laptop. Subí primero la captura de pantalla del mensaje de Montes, luego las fotos del mensaje de Facebook, luego Laura ayudó encontrando intercambios de correos con su padre de alrededor del tiempo de mi supuesta muerte. Tenía docenas de mensajes donde él seguía presionándola para que aceptara mi muerte y siguiera adelante con su vida. Las fotos del funeral fueron a la carpeta después, mostrando a mis padres llorando sobre un ataúd vacío mientras Montes estaba en su uniforme de gala luciendo solemne. La carta de presentación de la bandera doblada de la base también entró, firmada por alguien que nunca había escuchado pero usando membrete oficial. Mi teléfono empezó a vibrar con llamadas de mis padres, pero las dejé ir al buzón mientras seguía subiendo evidencia. Después de la 5ª llamada finalmente contesté y les dije que sí estaba vivo, pero no podía explicar todo todavía por una investigación en curso. Mi madre estaba llorando y preguntando cómo era posible esto y dije que nos veríamos mañana después de mi cita con el inspector general. Los mensajes de Diego empezaron a inundar mi teléfono casi al mismo tiempo. 20 mensajes en 10 minutos preguntando si esto era real y diciendo que lo sentía y estaba confundido. Le mandé un mensaje de vuelta diciendo que cualquier comunicación necesitaba esperar hasta después de que empezara la investigación porque necesitaba preservar la integridad de la evidencia. Él siguió mandando mensajes pero silencié la conversación y volví a documentar todo. El hilo de mensajes de Montes se guardó en la carpeta en la nube sin que yo le respondiera. Luego revisé la configuración de mi teléfono para asegurarme de que los servicios de ubicación estuvieran activados en caso de que intentara algo sospechoso. Esa línea sobre mi país necesitándome me ponía la piel de gallina cada vez que la veía. La reunión con JAG esa tarde fue exactamente como esperaba, con Sánchez explicando mis protecciones como denunciante bajo la ley federal y aceptando representarme durante el proceso de investigación. Revisó mi carpeta de evidencia y dijo que había hecho todo bien hasta ahora al no confrontar a Montes directamente. De vuelta en casa esa noche Laura y yo trabajamos juntos agregando más documentos a la carpeta en la nube incluyendo sus estados de cuenta bancarios de después del funeral mostrando depósitos de su padre. Ella encontró viejos discursos que él había dado en eventos militares que podríamos comparar con el mensaje anónimo después. Mis padres llamaron 3 veces más antes de que contestara otra vez y acordamos reunirnos en su casa mañana en la tarde después de mi cita en la mañana. Las llamadas de números que no reconocía siguieron llegando, pero las dejé todas ir al buzón ya que no sabía quién podría estar llamando de parte de Montes. Tarde esa noche mientras Laura dormía en el sillón me senté en la mesa de la cocina comparando frases del mensaje anónimo de Facebook con viejos correos y discursos de Montes que ella había guardado. Los patrones de escritura coincidían perfectamente con el mismo uso de comas después de frases introductorias, la misma terminología militar como sacrificio supremo y deber antes que uno mismo, incluso sus frases patrióticas favoritas sobre libertad y servicio. Resalté cada frase coincidente con un marcador amarillo en copias impresas, creando un patrón claro que sería obvio para cualquier investigador. La carpeta de evidencia creció a más de 50 archivos, incluyendo capturas de pantalla, fotos, documentos y hojas de comparación mostrando el análisis de escritura. Mi teléfono vibró otra vez a las 6 de la mañana del día siguiente con Montes, llamando directamente, pero rechacé la llamada y la dejé ir al buzón según el consejo de Sánchez de ayer. Su mensaje llegó un minuto después diciendo que deberíamos manejar esta situación en familia y arreglar las cosas en privado sin involucrar a terceros. El tono condescendiente en su voz cuando dijo familia casi me hizo aventar mi teléfono por la habitación, pero guardé el buzón de voz en la carpeta en la nube en su lugar. Laura se despertó e hizo café mientras yo revisaba todo una vez más antes de mi cita, asegurándome de que cada pieza de evidencia estuviera respaldada en múltiples lugares y organizada claramente para el investigador. El viaje a la oficina del IGE tomó 20 minutos en el tráfico matutino y me estacioné en el lote de visitantes cerca de la entrada principal. Dentro del edificio firmé en el escritorio y esperé en sillas de plástico duro hasta que una mujer de unos 40 años con cabello gris corto llamó mi nombre. Alicia Vega tenía ojos agudos detrás de lentes de alambre y me llevó a una pequeña sala de conferencias con una grabadora en la mesa. Encendió el dispositivo y me hizo decir mi nombre y jurar decir la verdad antes de deslizar mi carpeta de evidencia sobre la mesa. Durante la siguiente hora repasó cada documento haciendo preguntas sobre fechas y horarios mientras tomaba notas en un bloc amarillo. Seguía volviendo a la línea de tiempo del mensaje de muerte falsa y cuándo sucedió el funeral comparado con mi calendario de despliegue real. Su pluma se movió rápido sobre el papel cuando le mostré la comparación entre la escritura de Montes y el mensaje anónimo. Hizo copias de todo y me dio un recibo con un número de caso antes de decir que estaría en contacto pronto. El viaje a la casa de mis padres se sintió más largo de lo usual, y los encontré esperando en el porche con café ya hecho.
Las manos de mi papá temblaban cuando sirvió las tazas y mi mamá seguía tocando mi brazo como necesitando asegurarse de que era real. Les expliqué sobre Montes fingiendo mi muerte para mantenerme desplegado y vi sus caras pasar de confundidas a sorprendidas a enojadas. Mi papá golpeó su puño en la mesa de la cocina tan fuerte que las tazas de café saltaron y mi mamá empezó a llorar lágrimas de enojo. Fue al closet del pasillo y sacó una caja de memoria blanca con mi nombre escrito al lado en marcador negro. Sus manos temblaban mientras la abría y sacaba el programa del funeral con mi foto en el frente y la fecha de mi supuesta muerte. Las tarjetas de condolencias estaban atadas con una liga y las extendió sobre la mesa mostrándome mensajes de familiares, amigos y parientes lejanos. Varias tarjetas citaban frases que reconocí como los dichos favoritos de Montes sobre sacrificio y deber al país que usaba en cada discurso. Mi mamá había guardado todo, incluyendo el libro de invitados del servicio y fotos que la gente había mandado de la ceremonia. La mañana siguiente manejé a la funeraria Jardines del Recuerdo con una carta notariada de mi abogado solicitando todos los registros relacionados con mi servicio. La cara del director se puso blanca cuando me vio parado en su escritorio vivo y respirando después de haber manejado mi funeral 6 meses atrás. Inmediatamente abrió los archivos de la computadora e imprimió todo, incluyendo facturas mostrando pago de algo llamado el Fondo de Apoyo a Familias Militares. El pago era por el paquete completo de servicio, incluyendo la renta del ataúd y el salón de recepción, y llegó 3 días después del mensaje de muerte falsa. Pasé el resto de ese día en la biblioteca de la base investigando el fondo de apoyo en sitios web del gobierno y descubrí que era una organización real. Los registros de pago mostraban una firma de autorización del subjefe de Montes, pero la marca de tiempo era las 2:47 de la mañana de un sábado, lo cual no tenía sentido. Los desembolsos normales del fondo sucedían durante horas de oficina con múltiples aprobaciones, pero el mío pasó por el proceso de autorización de emergencia reservado para zonas de combate. Esa noche le mandé mensaje a Diego pidiendo sus notas del discurso fúnebre y cualquier mensaje sobre el funeral sin explicar por qué los necesitaba. Su respuesta llegó en menos de un minuto con fotos adjuntas de su discurso escrito a mano y capturas de pantalla de mensajes de texto de esas semanas. Preguntó si estaba bien, y solo escribí gracias sin responder su pregunta real sobre qué estaba pasando. 2 días después, Alicia llamó mientras estaba desayunando para decir que su equipo había sacado mi archivo de personal oficial de los registros. El papeleo de extensión de despliegue tenía problemas, incluyendo firmas faltantes de autoridades de aprobación requeridas y fechas que no coincidían con procedimientos estándar. Dijo que las formas se veían apresuradas y varios pasos de revisión obligatorios se habían saltado, lo cual violaba regulaciones para extender despliegues. Esa tarde Roberto llamó para decir que había conseguido una copia del reporte de bajas que debería haberse archivado por mi muerte. El documento existía en el sistema, pero tenía problemas mayores, incluyendo el número de unidad incorrecto y listando mi ubicación de despliegue incorrectamente. La forma decía que morí en provincia de Guerrero, pero mi unidad estaba estacionada en Chihuahua, que estaba a cientos de kilómetros. Dijo que ningún oficial competente cometería esos errores a menos que estuvieran creando papeleo falso sin acceso a datos de despliegue reales. 3 días después de eso, Montes finalmente respondió a través de canales militares oficiales con una declaración que su abogado claramente había escrito. La respuesta reclamaba que todo estaba dentro de su autoridad de comando debido a requisitos de seguridad operacional y niveles de clasificación. Evitó cualquier explicación específica y seguía referenciando la necesidad de proteger operaciones en curso y fuentes de inteligencia sin decir cuáles eran. La declaración estaba llena de lenguaje legal sobre sus responsabilidades como comandante y las decisiones difíciles requeridas en teatros de combate. La mañana siguiente recibí una llamada de la oficina del comandante de base solicitando que reportara inmediatamente para una reunión sobre mi estatus de servicio. El comandante se sentó detrás de su escritorio luciendo incómodo y explicó que estaría en servicio limitado para evitar cualquier apariencia de represalia. Roberto negoció que trabajaría en la oficina legal de la base, donde él podría monitorear cualquier intento de interferir con la investigación. El comandante aceptó y firmó el papeleo, reasignándome efectivo inmediatamente con pago completo y beneficios mantenidos durante el período de investigación. Roberto me llevó a su oficina esa tarde con una carpeta gruesa de leyes estatales sobre grabar conversaciones. Extendió los papeles mostrando que nuestro estado era de consentimiento de una sola parte, lo cual significaba que podía grabar cualquier conversación en la que participara sin decirle a la otra persona. Pasamos 2 horas repasando los procedimientos exactos para grabaciones legales, incluyendo mantener archivos originales intactos y hacer copias de respaldo inmediatamente. Me dio una pequeña grabadora digital que ponía marca de tiempo a todo automáticamente y me mostró cómo transferir archivos a un almacenamiento seguro en la nube que él había configurado. La mañana siguiente, el pastor de mi funeral llamó diciendo que tenía algo que necesitaba escuchar. Manejé a su iglesia, donde reprodujo una grabación de audio que había hecho de todo mi servicio en su teléfono. Mi estómago se revolvió escuchándolo hablar sobre mi sacrificio en la zona de operaciones y mencionar operaciones específicas que todavía estaban clasificadas. Describió una misión en detalle que solo 3 personas conocían, incluyendo a Montes, quien había sido informado personalmente. El pastor dijo que Montes le había dado esos detalles para el discurso fúnebre, diciendo que la familia merecía saber qué héroe había sido. Pedí una copia de la grabación y me la mandó por correo ahí mismo mientras lo veía enviarla. Esa misma tarde, Alicia llamó a Laura preguntando si consentiría a una entrevista sobre toda la situación. Laura aceptó inmediatamente y se reunió con ella en la oficina legal de la base, donde no se me permitía estar presente. Alicia grabó todo y Laura entregó su teléfono con mensajes de texto de su papá durante el tiempo del funeral. Los mensajes mostraban a Montes diciéndole que necesitaba seguir adelante con su vida y encontrar a alguien en quien apoyarse. Un mensaje de solo 3 semanas después de mi funeral decía que no debería sentirse culpable por encontrar consuelo donde pudiera.
Otro mensaje la animaba a dejar que Diego la ayudara con el duelo, ya que familia apoyando a familia era natural. Laura también le dio a Alicia capturas de pantalla de correos donde Montes seguía presionándola para que aceptara que me había ido y empezara a sanar. Daniel Ortega me llamó al día siguiente diciendo que había rastreado la cuenta anónima de Facebook a través de forenses digitales. La dirección IP rastreó de vuelta a una computadora en el edificio de comando donde estaba la oficina de Montes. Cada inicio de sesión a esa cuenta sucedió después de horas normales de servicio entre las 7 y las 10 de la noche. Los metadatos mostraban que la cuenta fue creada solo 2 días antes de que el mensaje de muerte fuera enviado a mi familia. Daniel dijo que la precisión del tiempo y ubicación hacía casi imposible que alguien excepto Montes hubiera enviado esos mensajes. Me reuní con Judith Santos en la oficina de asistencia de bajas donde juró que nunca había procesado ninguna notificación de muerte para mí. Abrió el sistema en su computadora mostrándome exactamente qué formas deberían haberse archivado para una baja real. Las formas de notificación requerían múltiples firmas y pasos de verificación que simplemente no existían para mi caso. Me mostró su libro de registro donde cada notificación de muerte era registrada a mano como respaldo del sistema de computadora. Mi nombre no aparecía en ninguno de sus registros de ese año completo. Dijo que alguien había evadido completamente los canales normales, lo cual debería haber sido imposible sin la participación de su oficina. El sargento de suministros de la base confirmó la siguiente pieza cuando visité su almacén con Roberto presente. Sacó registros mostrando que una bandera doblada fue emitida usando el código de autorización de comando personal de Montes. El proceso normal requería formas de asistencia de bajas, pero esta pasó por una anulación de emergencia que solo los comandantes podían usar. La marca de tiempo mostraba que fue procesada a las 11:30 de la noche, lo cual no tenía sentido para una requisición estándar. Imprimió los registros mostrando la firma digital de Montes autorizando la bandera para mi servicio funeral. Mi teléfono empezó a vibrar con mensajes de tipos en mi unidad que habían escuchado que estaba de vuelta y vivo. 3 de ellos llamaron en una hora diciendo que recordaban cuando Laura había llamado a la unidad tratando de verificar mi muerte. Les habían dicho que estaba en una misión clasificada y ordenado no discutir nada sobre mi estatus con nadie. El oficial de guardia había dicho específicamente que cualquier pregunta sobre mí debería ser referida directamente a la oficina de Montes. Un tipo dijo que pensó que era raro en ese momento, pero asumió que era solo cosas estándar de seguridad operacional. Otro dijo que Montes personalmente les había informado sobre no confirmar ni negar nada relacionado con mi estatus de despliegue. Diego mandó mensaje preguntando si podíamos reunirnos, y acepté, pero solo con Roberto presente en un café fuera de la base. Diego llegó luciendo terrible con bolsas bajo los ojos y sus manos temblando cuando levantó su taza. Nos contó que Montes básicamente había vivido en la casa durante semanas después del funeral, constantemente hablando sobre seguir adelante. Cada conversación de alguna manera se convertía en Laura necesitando apoyo y no estar sola durante un tiempo tan difícil. Diego dijo que Montes seguía mencionando lo importante que era que la familia se cuidara entre sí en tiempos de pérdida. Admitió ahora que Montes los había estado empujando juntos, pero en ese momento se sintió como apoyo natural de duelo. La mañana siguiente, el equipo de Alicia encontró grabaciones de seguridad de la base que cambiaron todo sobre el caso. Las cámaras mostraban a Montes entrando al edificio de comando en los tiempos exactos en que la cuenta de Facebook estaba activa. Un video lo mostraba ingresando con su gafete a las 7:15 y la cuenta se conectó a las 7:22 esa misma noche. Otra noche entró a las 8:40 y la cuenta se activó a las 8:47. La correlación era perfecta para cada inicio de sesión durante el periodo de 2 semanas cuando los mensajes fueron enviados. Un periodista del periódico local llamó a mi celular pidiendo un comentario sobre la investigación. Inmediatamente le pasé el teléfono a Roberto, quien le dijo al reportero que no podíamos discutir una investigación en curso. El reportero dijo que otras fuentes ya estaban hablando y que la historia saldría con o sin nuestra aportación. Roberto negoció un retraso, pidiéndoles que retuvieran la historia hasta que la investigación alcanzara ciertos hitos. El reportero aceptó, pero nos advirtió que otros medios estaban husmeando y no esperarían tanto. 2 días después, Roberto me llamó al trabajo diciendo que el abogado de Montes quería reunirse sobre una posible resolución para evitar cualquier procedimiento legal complicado. Manejé a la oficina de Roberto, donde reprodujo el buzón de voz en altavoz. Un tipo con voz suave hablando sobre malentendidos de seguridad operacional y cómo podríamos manejar esto tranquilamente entre profesionales. Roberto levantó el teléfono de su escritorio y llamó al abogado de vuelta mientras yo escuchaba, diciéndole que esperara cargos federales por fraude, declaraciones falsas y abuso de autoridad. El abogado empezó a hablar sobre consideraciones de seguridad nacional, pero Roberto lo interrumpió diciendo que la evidencia ya estaba con el Departamento de Justicia y colgó. Esa misma tarde, Laura mandó mensaje preguntando si podía ir a la casa porque había encontrado algo en su vieja tablet que pensó que debería ver. Me reuní con ella en la cocina donde tenía la tablet abierta en mensajes de texto entre ella y su padre de justo después del funeral. Los mensajes mostraban a Montes diciéndole cosas como que necesitaba aceptar la realidad y seguir adelante con la vida, que aferrarse a falsas esperanzas no era saludable, que era joven y merecía felicidad. Un mensaje de 3 semanas después de mi funeral decía que no debería sentirse culpable por encontrar consuelo con familia durante un tiempo tan difícil. Otro decía que Diego era un buen hombre que podía proporcionar la estabilidad que necesitaba. Tomé fotos de cada mensaje con mi teléfono mientras Laura se sentaba ahí llorando otra vez. Las siguientes noches no pude dormir para nada. Solo acostado ahí mirando el techo pensando en todo lo que Montes había hecho. Mis manos empezaban a temblar al azar durante el día, y tenía que salir de reuniones para calmarme en el baño. Después de la tercera noche sin dormir, llamé a la línea de crisis del sistema de salud militar a las 4 de la mañana, y hablé con alguien durante 1 hora sobre lo que estaba pasando. Me consiguieron una cita con un consejero para el día siguiente,
que tomé aunque significaba perderme una reunión con Alicia. El consejero era este señor mayor que había estado en operaciones anteriores y entendía cosas militares sin que tuviera que explicar todo. Me enseñó esta cosa donde separo el trabajo de investigación de procesar la traición, básicamente poniendo las cosas emocionales en una caja para lidiar con ellas después mientras me enfocaba en las tareas legales. Practicamos ejercicios de respiración y me dio técnicas para cuando mi mente empezara a acelerarse en la noche. 3 días después de esa sesión, Alicia llamó diciendo que estaba entrevistando a Montes bajo juramento esa tarde y preguntó si quería ver a través del vidrio de una vía. Me senté en la sala de observación mientras Montes entraba usando su uniforme de gala con todas sus condecoraciones como si estuviera recibiendo una medalla en lugar de ser cuestionado sobre crímenes. Se sentó e inmediatamente empezó a hablar sobre tasas de éxito de misión y necesidades operacionales antes de que Alicia siquiera hiciera su primera pregunta. Cuando preguntó sobre la notificación de muerte falsa, él lo llamó latitud operacional y manejo de comunicaciones familiares durante despliegues sensibles. Literalmente usó la frase pérdidas aceptables al hablar sobre el daño emocional a mi familia. Alicia le preguntó directamente si él envió los mensajes de Facebook y dijo que tomó acciones necesarias para asegurar la continuidad de la misión. Ella preguntó si sabía que yo estaba vivo cuando autorizó mi funeral y dijo que los niveles de clasificación le impedían confirmar o negar el estatus de personal a individuos no autorizados. Su arrogancia era increíble, actuando como si traumatizar a toda mi familia fuera solo otra decisión táctica. La mañana siguiente, Daniel de Forenses Digitales me llamó para que viera algo que habían encontrado en la computadora de Montes. Me mostró una hoja de cálculo titulada Puntos de apalancamiento para retención de personal con docenas de nombres de soldados listados. Mi nombre tenía notas sobre lazos familiares siendo un pasivo de despliegue y cómo mi conexión con Laura creaba riesgo de misión inaceptable. Otros soldados tenían notas similares sobre esposas, hijos, padres enfermos, cualquier cosa que pudiera hacerlos querer volver a casa. La hoja de cálculo tenía elementos de acción junto a algunos nombres con cosas como aumentar incentivos de despliegue y aplicar presión de comando. El mío decía implementar protocolo de contingencia 7, que nadie podía descifrar qué significaba todavía. Laura llegó a la oficina legal esa tarde con una caja de estados de cuenta bancarios y recibos. Me mostró cómo su padre había pagado por sus sesiones de terapia después del funeral, cubierto 3 meses de pagos de hipoteca, e incluso pagado por despensa y servicios. Ella pensó que estaba siendo un padre cariñoso, pero ahora se daba cuenta de que era dinero de culpa o tal vez manteniéndola dependiente de él. Los recibos mostraban que usó algo llamado un fondo de moral y bienestar, que se suponía que ayudaba a familias militares en crisis. Había guardado todo porque quería pagarle de vuelta algún día, pero ahora era evidencia. El contador forense en el equipo de Alicia rastreó esos pagos de vuelta a través del sistema y encontró que Montes tenía control completo sobre este fondo con casi ninguna supervisión. El fondo era real y legítimo, pero usarlo para apoyar a una viuda falsa violaba como 15 regulaciones diferentes. Había retirado efectivo para el pago de la funeraria para evitar dejar un rastro directo, pero el tiempo y las cantidades coincidían perfectamente. Roberto pasó 2 días completos repasando toda nuestra evidencia, asegurándose de que nada clasificado estuviera incluido antes de que entrara al registro legal. Me hizo sentarme con él marcando nombres de unidades, códigos de operación y cualquier cosa que pudiera comprometer misiones reales. Podíamos probar que Montes fingió mi muerte sin revelar ninguna operación de inteligencia real, lo cual era importante para la fiscalía. Mientras trabajábamos, Montes seguía mandando mensajes a mi teléfono, tratando de apelar a mi sentido del deber y patriotismo. Ya ni siquiera los leía, solo tomaba captura de pantalla y reenviaba todo directo a Alicia. Cada mensaje que enviaba se sumaba a los cargos de obstrucción, ya que le habían ordenado no contactarme directamente. 3 días después, Roberto me llamó a casa para advertirme sobre algo que venía. Un reportero del periódico de la base había estado haciendo preguntas sobre notificaciones de bajas inusuales, y la Oficina de Asuntos Públicos estaba preparando una respuesta. Como era de esperarse, esa tarde, apareció un artículo en línea hablando sobre irregularidades en procedimientos de notificación de muerte sin nombrar a nadie específico, pero los detalles dejaban obvio que hablaban de mi caso. El artículo mencionaba una investigación en curso sobre si se siguieron protocolos apropiados al notificar a familias de pérdidas en combate. En horas, la página de Facebook de la base tenía cientos de comentarios exigiendo respuestas sobre quién fingió la muerte de un soldado. La Oficina de Asuntos Públicos emitió una declaración diciendo que estaban cooperando completamente con los investigadores y tomaban todas las acusaciones en serio, pero no podían comentar sobre casos en curso. Para la noche, otros sitios de noticias habían levantado la historia, y mi teléfono no dejaba de vibrar con mensajes de gente que había descubierto que se trataba de mí. La mañana siguiente, las cosas empeoraron cuando revisé redes sociales y encontré publicaciones sugiriendo que me había ausentado sin permiso e inventado toda la historia para evitar castigo. Alguien que decía ser un miembro anterior de la unidad dijo que había sido un soldado problemático que no podía manejar el estrés del despliegue. Otra cuenta anónima publicó que estaba mintiendo sobre la muerte falsa para obtener atención y simpatía. Los comentarios bajo estas publicaciones eran brutales, llamándome de todo desde cobarde hasta traidor. Roberto tomó captura de pantalla de todo y dijo que estos eran claramente ataques coordinados de partidarios de Montes tratando de enturbiar las aguas antes de que se presentaran cargos. Empezó a documentar toda la difamación para posible acción civil después. Ese mismo día, Alicia llamó con buenas noticias de que el inspector general había presentado oficialmente papeleo de protección de denunciante a mi nombre. Esto significaba que el ejército no podía tomar ninguna acción adversa contra mi carrera durante la investigación, incluyendo transferencias, despliegues o castigo administrativo. La protección se extendía hasta que el caso estuviera completamente resuelto, lo cual podría tomar meses o incluso años.
Traté de volver a deberes normales en la oficina legal, pero me encontré bloqueado de varios sistemas de computadora. Mi acceso a registros de personal fue suspendido y ni siquiera podía entrar a la base de datos de entrenamiento. Cuando pregunté al respecto, el departamento de TI dijo que mis cuentas estaban congeladas pendiente el resultado de la investigación. Roberto explicó que esto en realidad estaba protegiendo la integridad del caso al prevenir que alguien reclamara que había accedido o alterado evidencia. El aislamiento era frustrante, sin embargo, sentado en un escritorio haciendo archivo básico mientras toda mi carrera colgaba en la balanza. Para mantenerme ocupado, empecé a estudiar las regulaciones de asistencia de bajas del ejército en mi laptop personal. El manual tenía cientos de páginas, pero leí cada una tomando notas de cada violación que Montes había cometido. Había procedimientos específicos para notificaciones de muerte, incluyendo quién podía autorizarlas, qué documentación se requería, y cómo las familias tenían que ser contactadas. Montes había roto al menos 40 regulaciones diferentes solo en el proceso de notificación. Luego estaban las violaciones de fraude por usar fondos del gobierno para un funeral falso, las declaraciones oficiales falsas y abuso de su autoridad de comando. Entre más estudiaba, más me daba cuenta de cuántas leyes había roto para mantenerme desplegado. Mi teléfono vibró con un mensaje de Diego que me detuvo en seco. Escribió que lo sentía por todo y debería haber cuestionado las circunstancias más. Admitió que Montes había estado en su casa constantemente después del funeral, siempre hablando sobre cómo Laura necesitaba apoyo y familia a su alrededor. Diego dijo que se daba cuenta ahora de que Montes los había estado empujando juntos todo el tiempo, pero el duelo había nublado su juicio. Terminó diciendo que sabía que disculparse no arreglaría nada, pero quería que supiera que él también había sido manipulado. No respondí, pero reenvié el mensaje a Alicia como posible evidencia. 2 días después, Alicia llamó para decir que Diego la había contactado directamente queriendo proporcionar una declaración. Se reunió con su equipo y describió cómo Montes le había dado guiones específicos sobre qué decirle a Laura. Frases sobre seguir adelante y no quedarse en el pasado. Diego les mostró mensajes de texto donde Montes le aconsejaba estar ahí para Laura y asegurarse de que no estuviera sola. Su testimonio confirmó el patrón de manipulación que Alicia había estado construyendo en su caso. La investigación tomó un giro importante cuando Daniel me llamó emocionado sobre algo que su equipo había encontrado. Habían conseguido una orden para los correos del gobierno de Montes y descubrieron borradores que coincidían con frases del mensaje anónimo de Facebook exactamente. Los metadatos mostraban que había compuesto estos borradores en su computadora de oficina después de horas normales de servicio, probablemente pensando que estaba siendo cuidadoso. Pero las frases eran idénticas a lo que apareció en la notificación de muerte, incluyendo terminología militar específica y sus expresiones patrióticas favoritas. Incluso mejor, el sistema de correo había rastreado que había accedido a mapas de rutas de patrullaje y reportes de incidentes de artefactos explosivos justo antes de redactar el mensaje. Esta era la pistola humeante probando que él personalmente había creado la notificación de muerte falsa. Roberto me llamó a su oficina la mañana siguiente con noticias que cambiaron todo. El Departamento de Justicia había revisado la evidencia y decidido tomar el caso para enjuiciamiento federal. Montes enfrentaría cargos por fraude contra los Estados Unidos, hacer declaraciones oficiales falsas y abuso criminal de su autoridad como oficial general. Las sentencias potenciales sumaban décadas en prisión federal, más multas masivas. Roberto dijo que los fiscales estaban confiados de que tenían suficiente evidencia para condena, pero querían una pieza más para sellar el caso completamente. Ahí fue cuando Laura aceptó hacer algo que nunca esperé. Los fiscales preguntaron si estaría dispuesta a reunirse con su padre mientras usaba un micrófono para hacer que hablara sobre por qué lo había hecho. Laura luchó con la decisión durante días, dividida entre obtener justicia y traicionar a su padre. Pero finalmente aceptó que era la única manera de obtener la verdad. La reunión se programó para un café fuera de la base donde Montes pensó que tendrían privacidad. Esperé en una camioneta afuera con los fiscales escuchando cada palabra a través del micrófono oculto de Laura. Montes empezó con cuidado, hablando sobre deber y sacrificio, pero Laura lo presionó sobre destruir nuestro matrimonio. Finalmente, después de 20 minutos de dar vueltas, dijo las palabras que confirmaron todo. Le dijo que sabía que yo nunca dejaría la misión si pensaba que ella me estaba esperando en casa, así que tuvo que asegurarse de que ella siguiera adelante con su vida. De hecho, dijo que lo hizo por mi propio bien, que yo era demasiado valioso en la zona de operaciones para desperdiciar mis talentos volviendo a casa a jugar a la casita. Sus palabras exactas fueron que el amor era un lujo que los soldados no podían permitirse durante tiempo de guerra, y me había liberado de esa carga eliminando lo que me retenía. Los fiscales en la camioneta se miraron entre sí sabiendo que lo tenían atrapado. 3 semanas después, Alicia entró a la oficina de Roberto mientras yo revisaba documentos y dejó caer una carpeta gruesa en su escritorio. El informe provisional del inspector general estaba terminado, y Montes fue suspendido del comando inmediatamente mientras los cargos criminales avanzaban. El informe encontró fallas sistemáticas en procedimientos de notificación de bajas en toda la estructura de comando de la base. Ordenaron una auditoría completa de cada notificación de muerte de los últimos 5 años para revisar problemas similares. Roberto leyó los hallazgos clave mientras yo me sentaba ahí sintiéndome tanto vindicado como exhausto de todo lo que había pasado. Esa noche, Laura y yo nos sentamos en nuestra mesa de cocina con cajas de nuestras cosas esparcidas alrededor. Ya habíamos estado durmiendo en cuartos separados durante semanas, pero ahora era momento de hacerlo oficial. Ella firmó el acuerdo de separación que nuestros abogados habían redactado mientras las lágrimas corrían por su cara. Ninguno de nosotros quería el divorcio todavía, pero ambos necesitábamos espacio para descubrir si nuestro matrimonio podía sobrevivir lo que su padre nos había hecho.
La mañana siguiente, me reuní con el abogado familiar solo para repasar los detalles de proteger nuestros bienes durante los procedimientos criminales. Acordamos no hacer ninguna declaración pública que pudiera afectar el caso contra Montes. El abogado hizo copias de todo y presentó el papeleo con el registro civil esa tarde. 2 días después, el fiscal del Departamento de Justicia llamó a Roberto para decir que el gran jurado había votado para acusar a Montes de cargos federales. La evidencia era tan abrumadora, esperaban que tomara un acuerdo de culpabilidad en lugar de arriesgarse a juicio. Montes estaba enfrentando fraude contra los Estados Unidos, hacer declaraciones oficiales falsas y abuso criminal de su posición como oficial general. Las sentencias potenciales sumaban décadas en prisión federal. Asuntos Públicos de la base emitió una declaración cuidadosamente redactada sobre fallas procedimentales en notificación de bajas sin admitir el alcance completo de lo que Montes había hecho. El lenguaje me frustró, pero Roberto explicó que esto era típico control de daños militar. Nunca admitirían más de lo absolutamente necesario para evitar responsabilidad adicional. Asuntos de Bajas contactó a mis padres ofreciendo corregir todos los registros oficiales y proporcionar documentación apropiada de que estaba vivo. Mi madre les dijo que se quedaran con la bandera doblada que les habían dado en mi funeral como recordatorio de lo que las familias militares pasan. La colgó en su sala con una nota debajo sobre el precio de la confianza ciega en la autoridad. La semana siguiente, pasé 5 horas en una instalación segura proporcionando testimonio bajo juramento a los fiscales del Departamento de Justicia. Detallé cada aspecto del engaño dentro de límites de clasificación, mostrándoles mi documentación y línea de tiempo. Los fiscales dijeron que mi evidencia hacía su caso hermético y me agradecieron por ser tan meticuloso en documentar todo desde el principio. Diego presentó su propia declaración escrita a los fiscales a través de su abogado confirmando la manipulación de Montes después de mi supuesta muerte. Describió cómo Montes estaba en la casa de Laura constantemente, siempre dirigiendo conversaciones hacia ella necesitando seguir adelante con su vida. Diego no pidió mi perdón en la declaración, pero reconoció el daño que sus acciones habían causado a nuestra familia. Aceptó responsabilidad por sus elecciones mientras dejaba claro que Montes había orquestado toda la situación. Laura y yo nos reunimos una última vez en la casa para dividir el resto de nuestra propiedad sin abogados presentes. Clasificamos fotos de boda y cartas de despliegue en silencio, ambos reconociendo que éramos víctimas de la manipulación de su padre de diferentes maneras. Ella se llevó la vajilla que su abuela nos había regalado, y yo me quedé con las herramientas que mi papá me había heredado. Dividimos los muebles basados en quién tenía espacio para qué en nuestras nuevas situaciones de vida. Ninguno de nosotros mencionó el futuro o si intentaríamos reconciliarnos después de que todo se asentara. Solo nos enfocamos en las tareas prácticas de separar 2 vidas que habían sido retorcidas por mentiras. El periodista que había estado siguiendo la historia finalmente publicó su investigación con toda la documentación que habíamos proporcionado. Comités de supervisión del Congreso inmediatamente exigieron audiencias sobre procedimientos de notificación de bajas militares. La historia se volvió nacional de la noche a la mañana con cada medio de comunicación importante levantándola. Mi teléfono sonó sin parar con solicitudes de entrevista que reenvié a Roberto. Él atendió las llamadas y explicó que no podíamos comentar durante procedimientos criminales en curso. El comandante de base me llamó personalmente al día siguiente, ofreciendo una transferencia a cualquier instalación que quisiera para alejarme de la controversia. Dijo que acelerarían el papeleo y cubrirían todos los gastos de mudanza como disculpa por lo que había pasado. Acepté una posición en una base cerca de mis padres, donde podría reconstruir mi vida lejos de los recordatorios constantes de todo lo que había pasado aquí. El papeleo pasó más rápido que cualquier transferencia militar que hubiera visto, y en 3 semanas estaba empacando mi departamento mientras los de la mudanza cargaban cajas en un camión. El abogado de Montes llamó a Roberto 2 días antes de que me fuera para decir que estaban tomando el acuerdo de culpabilidad que los fiscales habían ofrecido. Sin tiempo en prisión, pero Montes perdería su pensión y sería prohibido de cualquier trabajo gubernamental de por vida. Roberto dijo que era mejor de lo que la mayoría de los casos conseguían, pero todavía sentía que se estaba escapando fácil por destruir tantas vidas. Los fiscales explicaron que probar la intención más allá de duda razonable sería más difícil de lo que pensábamos, así que el acuerdo era nuestra mejor oportunidad de algo de justicia. Firmé la declaración de impacto de víctima que usarían en la sentencia y traté de no pensar en lo ligero que parecía el castigo. Montes emitió una declaración a través de su abogado sobre su, cito, dedicación excesivamente celosa al éxito de la misión, que hizo hervir mi sangre. Sin disculpa directa y sin admisión de que lo que hizo estaba mal, solo basura sobre servir a su país con demasiada pasión. Mi papá lo llamó típico oficial cubriendo su trasero mientras mi mamá lo quería en prisión. Pero todos sabíamos que esto era lo mejor que conseguiríamos. El comandante de base me pidió que fuera a su oficina mi último día en la base para lo que llamó una reunión no oficial. Cerró la puerta y me dijo que el ejército había fallado en protegerme del abuso de poder, y estaba personalmente apenado por lo que había pasado. Extraoficialmente dijo, pero quería que supiera que la institución reconocía su falla, aunque no pudieran decirlo públicamente. Aprecié el gesto aunque no arreglaba nada. Mis padres habían mantenido la bandera doblada de mi funeral falso en su sala como algún tipo de santuario, así que les escribí una carta larga explicando todo y la llevé con una caja para poner la bandera. La leyeron juntos en el sillón mientras yo me sentaba en el sillón reclinable de papá, viendo sus caras cambiar de confusión a comprensión a enojo y de vuelta otra vez. Mamá dijo que la seguirían exhibiendo con una nota que escribió sobre cómo la verdad era la forma más alta de honor, y papá asintió como si eso resolviera algo importante. Diego mandó mensaje preguntando si podíamos hablar antes de que me fuera del pueblo,
y acepté reunirme con él en un café del centro donde no nos toparíamos con nadie que conociéramos. Nos sentamos en una mesa de esquina y acordamos cómo manejaríamos eventos familiares de ahora en adelante, ya que evitarnos para siempre no era realista con nuestros padres envejeciendo. Seríamos educados en días festivos y cumpleaños, pero la hermandad que habíamos tenido desde niños se había ido, y ambos lo sabíamos. Él no pidió perdón, y yo no lo ofrecí porque algunas cosas no se pueden arreglar con palabras. Laura y yo nos reunimos en la oficina del abogado para firmar papeles de separación, haciendo todo oficial, y dividiendo el resto de nuestras cuentas compartidas. Acordamos mantenernos respetuosos en cualquier reunión familiar, y ambos empezamos a ver terapeutas por separado para trabajar a través de todo antes de tomar decisiones finales de divorcio. Ella se veía más pequeña de alguna manera sentada al otro lado de esa mesa de conferencias firmando papeles, y me di cuenta de que ambos éramos víctimas de la manipulación de su padre de diferentes maneras. El viaje a mi nueva base tomó 2 días, y pasé la mayor parte pensando en lo diferente que sería todo empezar de nuevo en un lugar nuevo. Configurar mi nuevo departamento cerca de mis padres se sintió extraño después de años de vivienda militar, pero tenerlo cerca ayudó más de lo esperado. La nueva unidad no sabía toda mi historia, que era exactamente lo que necesitaba para enfocarme en el trabajo sin recordatorios constantes. La terapia en el sistema de salud militar empezó lento, pero después de algunos meses podía hablar sobre todo sin que mis manos temblaran o mi pecho se apretara. 9 meses después de esa pesadilla de regreso a casa, estaba dando briefings de inteligencia en mi nueva asignación y construyendo algo como una vida normal. La justicia no fue perfecta ya que Montes evitó la prisión, pero al menos la verdad era pública, y él enfrentó consecuencias reales por jugar a ser Dios con las vidas de las personas. Algunas noches todavía me despertaba enojado por todo lo robado de mí, pero la mayoría de los días me enfocaba en seguir adelante porque vivir bien era la única venganza que realmente importaba. Mi terapeuta dijo que sanar no era lineal, y algunos días serían más difíciles que otros, pero estaba progresando. La historia había hecho noticias nacionales y provocado nuevas reglas de supervisión para notificaciones de bajas, aunque eso se sentía como cerrar la puerta del establo después de que los caballos se habían ido. Guardé toda la documentación en un archivero, en parte por cualquier necesidad legal futura, pero principalmente como prueba de que realmente pasó cuando a veces se sentía demasiado loco para ser real, y así fue como pasó. Gracias por acompañarme, carnal. Lo haremos de nuevo cuando vuelvas por acá.